Bueno, lo primero de todo agradeceros vuestra presencia aquí en este acto que celebramos todos los años, que es el descimbrado de la bóveda gótica que construimos este año a través del máster MUCTE, que es el máster de tecnología y construcción de edificios históricos. Además está en el taller experimental que ha colaborado también con esto, y el máster también de restauración del patrimonio. Todo el mundo ha intervenido en la construcción de esta bóveda que estamos viendo aquí. Primero de todo, deciros que esto es una iniciativa del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela. Tenemos aquí al director, César Bedoya, que ha querido venir aquí un poco para, en fin, apoyarnos en esta experiencia que hacemos todos los años, y viene en representación del director de la escuela, Luis Maldonado, pues que no ha podido venir por circunstancias, en fin, que se lo impiden, ¿no? Bueno, pues bien, deciros que aparte de esta bóveda que tenemos aquí, en el máster MUCTE hemos organizado una exposición que se encuentra en el hall del pabellón nuevo, que yo creo que os puede ser muy interesante verla a continuación. Es decir, que os animo a todos para que veáis un poco lo que da de sí la construcción, conocimiento de la historia de la construcción, es decir, cómo construían los antiguos, y de esta manera aprovecharlo pues para las restauraciones que tenemos que hacer hoy día en los monumentos en que, bueno, pues nos vemos obligados a intervenir, ¿de acuerdo? Hay una cosa interesante que pasa aquí, lo están retransmitiendo esto en el canal YouTube de la UPM ahora, y esto además se hace en directo, con lo cual hay mucha gente que nos está viendo en este momento, por ejemplo, los alumnos del MUCTE que están en América en este momento y que nos están viendo a través de la URL que se han podido conectar. Así que un saludo a todos vosotros y bueno, de nuevo aquí en el taller de construcción gótica, ¿de acuerdo? Pero también nos están viendo otros amigos, por ejemplo en Italia, en la Universidad degli Studi di Palermo. Allí hemos fundado este curso pasado un taller que se llama Laboratorio di Estereotomía, y ha sido un profesor extraordinario de la Universidad de Palermo, Marco Rosario Nobile. Gracias a su iniciativa se ha podido hacer este taller, y seguramente nos está viendo ahora. Hola Marco, ¿cómo estás? Y también dos profesoras formidables, Emanuela Garófalo y Tiziana Campici, que seguramente también nos están viendo. Y luego también los becarios y conductores del taller, Federico Giamuso, también Armando y Mirko, que también seguro que están ahora en el monitor, ahora viéndonos en Palermo. ¿De acuerdo? Y luego también nos están viendo desde otro sitio un poco más especial, fuera de Europa. ¿Dónde? En Marrakech. Alors, on va s'adresser à eux parce que certainement ils nous regardent maintenant. Le directeur de l'école d'architecture de Marrakech, Monsieur Taïbi, il nous regarde maintenant. Et il faut dire qu'on vient d'établir une connexion entre l'école d'architecture et l'école d'architecture de Marrakech. Et alors, espérons que dans les prochains jours, il va se produire des connexions intéressantes, des choses à faire entre les deux écoles enfin, intéressant. Voilà, Monsieur Taïbi. Aussi, je veux dire un grand merci à un architecte collègue à moi qui a, grâce à lui, on a pu établir cette connexion. C'est Fouad Idrissi, architecte de Marrakech, que certainement il nous regarde aussi. Hey Fouad, comment vas-tu? Bien. Allez, on se voit bientôt. Allez, on va commencer alors. Vamos a comenzar entonces. Y vamos a empezar ya el descimbrado de la bóveda, ¿de acuerdo? Os explico cómo se hace esto. Va a haber 4 equipos, cada uno colocado en un lado de la bóveda, y van a empezar a desmontar la cimbra. La cimbra es toda esta estructura de madera que estáis viendo ahí, que es necesaria para poner luego los bloques, digamos, de piedra que están encima. Ahora se quita la cimbra de madera y se quedará la bóveda libre, exenta, y podemos entrar por debajo y hacernos fotos a continuación. Pero de momento hay que quitar la cimbra, que es una cosa un poquito arriesgada, porque claro, de momento la bóveda está sujeta por madera. Cuando la quitemos, pues puede ocurrir que la bóveda se nos venga abajo. De hecho, ya nos ha pasado alguna vez. O sea, no quiero tampoco, en fin, atemorizar a nadie, pero esto es una posibilidad que puede suceder. O sea que siempre tiene un pequeño riesgo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ir los equipos que empiecen ya a colocarse en su posición, y van ellos a empezar poco a poco, ya saben cómo tienen que hacer, a ir quitando las cimbras. Y mientras nosotros pues vamos a hablar de las bóvedas góticas, de lo que significa estas estructuras tan especiales y tan interesantes, y os voy a ir contando un poco qué es esta bóveda que tenemos aquí.
Como veis, van ya desmontando los primeros elementos, desatornillándolos. Bueno, esta bóveda que veis que hemos construido este año, ¿de dónde sale este modelo? ¿Es una bóveda especial? ¿Es una bóveda en particular? Pues no es nada más y nada menos que es un modelo a escala 1:5 de una bóveda gigantesca que se encuentra en el crucero de la Catedral de Amiens, nada menos. Es decir, que vosotros diréis, pero bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se les ha ocurrido hacer una bóveda tan rara, tan lejana, etcétera, etcétera? Cada año elegimos una bóveda por alguna particularidad interesante que puede tener. Y en este caso nos habíamos fijado en esta bóveda que llevábamos tiempo pensando en ella, ¿no? ¿Por qué? Pues por algunas características interesantes. La primera de ellas, la primera bóveda de terceletes que se construye en Europa. ¿Y los terceletes qué son? Pues los terceletes son los arcos, es decir, la bóveda gótica, las más sencillas, simplemente tienen dos arcos que se cruzan, ¿no?, en diagonal. Eso diríamos que es una bóveda en cruce de ojivas, simplemente dos arcos en diagonal. Y posteriormente, cuando las bóvedas ya son muy grandes, necesitan más arcos para sujetar la bóveda, y meten unos arcos intermedios, que son los terceletes. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo el arco ojival, la diagonal, y dos terceletes a cada lado. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un invento que se produce en el gótico al comienzo del siglo XIII. Y la primera gran bóveda en Europa que utiliza los terceletes de una manera verdaderamente notoria es precisamente el crucero de la Catedral de Amiens. Por eso, digamos, esta bóveda pues, nos parecía también interesante. Además, por otra característica también muy curiosa, ya veréis. Para eso os voy a enseñar este modelo 3D de la bóveda. Vosotros habéis oído hablar que ahora con los ordenadores y esto podemos hacer maquetas directamente, que lo hacen directamente las impresoras 3D. Lo mismo que haces una fotocopia en un papel, pues haces una fotocopia tridimensional de un dibujo que tú tienes. Bueno, ahora lo vais a pasar porque algunos no conocéis, no habéis visto esto nunca, y esto es un método, una herramienta de trabajo pues muy interesante. Y entonces con este modelo os voy a enseñar por qué nos interesaba tanto la bóveda de la Catedral de Amiens, es decir, que tiene los arcos diagonales y además los terceletes, ¿de acuerdo? Bueno, pero es que además esta bóveda tiene algo muy particular y es la forma que tiene, ¿veis? Es decir, que si os fijáis la clave central de pronto baja hasta esta clave secundaria y después vuelve a subir, incluso un poquito más alto que la clave central. O sea que fijaros qué forma tan curiosa tiene esta bóveda, que no es nada normal, porque generalmente las bóvedas son un poco cupuladas todas, ¿no? Es decir, siempre pensamos que una bóvedita va a ser como el caparazón de una tortuga, por lo menos. ¿De acuerdo? Y sin embargo, esta, fijaros la forma tan curiosa que tiene. Estas dos líneas, esta en esta dirección y esta en la otra, los antiguos les llamaban con una palabra muy bonita, el rampante. ¿De acuerdo? Esto entonces son los rampantes de la bóveda de la Catedral de Amiens, son muy extraños. Diríamos que son unos rampantes quebrados, ¿no? Porque están como rotos, ¿no? No tiene una forma redondita, como podíamos imaginar, sino que tiene una forma muy quebrada, muy complicada. Bueno, pues, ¿cuál es la razón de que tenga esta forma la bóveda? La desconocemos. No sabemos qué pudo pasar por la cabeza del arquitecto para que la bóveda tenga esta forma tan extraña en lugar de la que es normal habitualmente. ¿De acuerdo? Bueno, quizá fijaros que si la bóveda es más bien redonda, esta bóveda, pues digamos como que echaría los pesos hacia los laterales, ¿no? Es decir, empujaría hacia los lados. En cambio, esta bóveda que se mete hacia adentro, diríamos que es una bóveda cóncava. Si la estamos viendo desde acá, es decir, al revés. Digamos que los pesos de la bóveda tienden a irse hacia el centro, y entonces los terceletes y los ojivos se harían cargo de todo el peso de la bóveda. Digamos que hay una intuición, digamos, de estabilidad constructiva de la bóveda
que puede ser muy interesante. Yo os voy a pasar este modelo para que lo veáis por aquí y, en fin, pues podéis echar un vistazo y ver lo que es trabajar con impresoras 3D y poder visualizar las cosas antes de construirlas. Ya lo ves, todo perfectamente hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues avanza, ya estamos viendo los arcos de los extremos completamente liberados, es decir, los arcos, estos de los perímetros, normalmente se llaman arcos formeros, arcos de forma de la bóveda, los arcos perimetrales. Y ahora, como veis, están ya quitando las cimbras de los terceletes, que ya algún tercelete se ha quedado en el aire, estamos viéndolo por este lado. Y dentro de poco las claves secundarias también quedarán completamente liberadas, ¿de acuerdo? Entonces ahora en el modelo real sí que apreciamos bien esto que decíamos del rampante, ¿no? Esa forma tan curiosa de la bóveda, que digamos que los extremos de la bóveda son incluso algo más altos que el centro, una cosa verdaderamente extraña y muy interesante. Así que de la bóveda ya conocemos varias cosas, es decir, conocemos los arcos ojivos, los diagonales, los terceletes, los dos arcos secundarios que van a cada lado, y los arcos formeros. Y ahora os voy a llamar la atención, voy a llamar vuestra atención sobre un asunto también muy interesante, que son las jarjas de la bóveda. Es decir, fijaros, por ejemplo, el arranque de la bóveda, es decir, que si miramos desde el suelo cómo sube la bóveda, nos fijamos que al principio son piedras horizontales, ¿no? ¿Lo veis? Las juntas son horizontales, son lechos horizontales. Es decir, que la bóveda arranca simplemente poniéndonos piedras unas encima de otras y vamos subiendo hasta este punto, en el cual, como vemos, de pronto las dovelas empiezan a ser radiales y la bóveda empieza a ser bóveda propiamente dicha. Es decir, que la bóveda en realidad empieza en ese punto de ahí, ¿de acuerdo? Y todo ese macizo inferior es lo que llamamos la jarja de la bóveda. Una palabra que, claro, que los extranjeros es imposible pronunciar, jarja, eso es una cosa que solo un español lo puede decir. En francés se dice tas de charge, el macizo de arranque de la bóveda, que son planos horizontales, y los ingleses le llaman el springing de la bóveda, es decir, el arranque de Y bueno, pues estamos viendo entonces este macizo de la jarja, bastante complicado, y claro, una bóveda de estas genera unos empujes horizontales que si no los sujetamos, pues se nos va a abrir. Es decir, las jarjas se van a abrir hacia un lado y la bóveda se va a hundir por el centro, ¿no? Por eso estáis viendo que la bóveda tiene aquí unos contrafuertes bastante toscos para sujetar precisamente las jarjas y que no se muevan de posición. Si no hubiera esos contrafuertes, ciertamente el empuje horizontal de la bóveda la abriría y se vendría abajo, ¿de acuerdo? La confección de las cimbras también tiene mucho interés, es decir, nosotros hemos hecho una cimbra siguiendo los consejos de los maestros de cantería góticos españoles, particularmente Rodrigo Gil de Ontañón, que fue el arquitecto de la Catedral de Segovia, y que explica en un manuscrito cómo se debe hacer la cimbra. Y la cimbra tiene que costar, fijaros, de una plataforma horizontal, que se coloca a la altura de las jarjas. Allí donde terminan las jarjas se pone un plano horizontal. Ahora imaginaros, por ejemplo, la Catedral de Salamanca o la Catedral de Segovia, unas plataformas enormes a 25 metros de altura, donde se mueven los obreros y ahí es donde empiezan a construir la jarja. ¿De acuerdo? Sobre esa plataforma se localizan, hay que dibujar la bóveda, replantearla otra vez, y en los sitios de cruce se encuentran las claves y ahí se pone un pie derecho, con la altura exacta que tiene que alcanzar cada clave. Como veis debajo, ahora justamente están aquí precisamente interveniendo en una clave de esta secundaria, como veis cada clave está sujeta por un pie derecho. Bueno, y después todo eso se va riostrando, se van haciendo esos camones curvos para ir colocando los arcos, las piedras de los arcos, y se forma esto que llamamos la cimbra, que es una estructura de madera muy, muy potente, ¿no?
y extremadamente cara. Todo lo que sea ahorrar cimbra va en la dirección correcta, porque luego toda esta madera, ¿qué vamos a hacer con ella? Tirarla a la basura, esto no vale para nada, o quizá quemarla en la chimenea, en la calefacción, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando vemos una bóveda gótica, vemos ese esplendor de las estructuras de piedra y no vemos lo que ha habido previamente, que es toda la estructura de madera colosal que ha tenido que tener previamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora estamos quitando ya, como veis, ya vemos una de las claves secundarias ya liberada. Fijaros que gracias a que tiene los terceletes que van contra ella, es decir, pues se conserva en el aire. En el otro extremo tenemos ya otra clave secundaria libre. En el descimbrado están colaborando los alumnos del máster MUCTEC de este año, están colaborando también alumnos del taller experimental que también trabajaron en la construcción de la bóveda, y algún alumno también del máster de restauración que también trabajaron sobre la bóveda. Bueno, vamos que ya vamos viendo la bóveda cómo se queda liberada, de momento parece que no se cae, bueno, vamos bien. La clave central, la zona central Ya está libre. Bueno, pero hacémoslo. no tiene gracia más de tirar. Porque ya, Que sí se hace. no Sí, sé, se hace, pero Y ahora se pone más de manifiesto esta forma tan peculiar de la bóveda, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en la parte de atrás de la derecha hemos empezado a hacer el relleno, ya se ha empezado a colocar las piedras que van entre los arcos, van formando pequeños arquitos sucesivos y se va cerrando la superficie de la bóveda. Hicimos ya un ejemplo de colocación de este tipo de trabajo y lo vamos a ver mucho mejor ahora cuando quiten la cimbra que están ahora, en la cual están trabajando atrás. Esta superficie, que al final es la que forma la bóveda, se llama plementería. Es la plementería de la bóveda, es decir, que primero construimos los arcos para luego colocar la plementería entre los arcos, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en aquel lado de allá. Bueno, la bóveda está prácticamente ya liberada de la cimbra y empezamos a ver esa forma tan curiosa, tan quebrada, tan rota que tiene esta bóveda. Esta bóveda la construyó un arquitecto francés que se llama Robert de Lussarche, que es uno de los máximos arquitectos de Francia, del periodo gótico, ¿no? Y trabajó en la Catedral de Amiens muchísimo y, bueno, construyó esta bóveda. Y curiosamente, con esta misma forma, construyó varias dentro de la propia Catedral de Amiens. Bueno, ahora sí, ya ha llegado el momento de la verdad, porque toda la bóveda está ya liberada, salvo, fijaros que tiene un pie derecho sujetando la clave central, ¿de acuerdo? Quitar los palos esos de ahí, sí. Bueno, vamos a dejar ese palo central que está sujetando la clave, digamos, fundamental de la bóveda, que es la clave central. Cuando quitemos ese palo, veremos si la bóveda se cae o no se cae. Vamos a quitar todos esos arriostramientos que sujetan para verlo bien. Y ahora el descimbrado de este palo de en medio
vamos a hacerlo con mucho cuidado, porque si ahora lo quitamos directamente, pues se le puede caer la bóveda encima al alumno que lo vaya a hacer. Así que lo vamos a hacer con un poco de cuidado, no vaya a ser que todo se venga abajo. Que como os digo, ya nos ha pasado alguna vez, os decir que no es... Ya está. Ahora sí. La bóveda solo se sujeta por la clave central. Bueno, ahora os voy a decir qué es lo que va a suceder a continuación. Si os fijáis, ese palo central está sujeto sobre una plataforma un poquito más pequeña, ahí en el medio, Y esa plataforma tiene 4 cuñas, una en cada una de las esquinas. Y esas cuñas llevan unas cuerdas, ¿vale? Es decir que ahí estáis viendo esas cuerdas que salen, están quitando estas maderas perimetrales un poco para poder proceder a destimbrarlo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar, tirando de las cuerdas, esas cuñas, la mesa del centro va a bajar y esa clave central se va a quedar en el aire de golpe. Si la bóveda no se cae en ese momento, creo que no se caerá ya en siglos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, quedan 2 laterales que hemos de desmontar para poder... Quitamos las últimas tablas, es difícil encontrar los tornillos ahora que permiten quitarlas, pero estamos en ello. Una de las tablas y la otra ha salido ya. Ahora sí, estamos ya en disposición de quitar las cuñas, las 4 cuñas que estáis viendo, vamos a sujetar las cuerdas hacia afuera. Ya estáis viendo ahora cómo se están colocando en posición los chicos ya con cada uno con una cuerda. Bueno, ya está completamente liberada esa plataforma central, ¿de acuerdo? Entonces ahora esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es decir, cogemos cada Berta una cuerda, otra allí otro compañero, ¿de acuerdo? Por este lado también tenemos, agarrar fuerte las cuerdas que hay que dar un buen tirón, para sacar las cuñas. Entonces aquí entre todos vamos a contar 3. A la de 3 tiramos y cae la plataforma y la bóveda se queda en el aire, ¿de acuerdo? Venga, entonces allá vamos. ¿Estamos preparados? 1, 2 y 3. Bueno, ha habido suerte este año de momento, esperemos que ya no se caiga, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a liberar ya la bóveda toda de las plataformas que estáis viendo aquí, que decía Rodrigo Gil de Ontañón que había que construir, y vamos a dejarla ya limpia y liberada para hacernos fotos luego con ella, ¿de acuerdo?
Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos y espero que hayáis pasado un buen rato con la construcción, con la arquitectura, con la historia, con la geometría y con tantas cosas que están todas, en fin, metidas dentro de este mundo, ¿de acuerdo? Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buena, salió todo fenomenal.